Preparen sus corazones para una revelación que pulverizará los cimientos de la fama y el linaje. Un secreto oscuro, celosamente resguardado durante décadas en lo más profundo del clan Rivera Pantoja, ha emergido con una fuerza inusitada, amenazando con consumir a sus protagonistas más icónicos, Francisco Rivera, Kiko Rivera e Isabel Pantoja, en el implacable cosmos del toreo y las crónicas del corazón, donde la notoriedad se entrelaza con el drama y las pugnas familiares, superan la intensidad de cualquier ficción televisiva. El insigne Francisco Rivera ha desatado un auténtico cataclismo informativo que ha sumido a la nación entera en un asombro sin precedentes, un golpe de timón que amenaza con reescribir la historia conocida de una de las sagas más veneradas y escrutadas de España. El reconocido diestro, con una firmeza que no admite objeciones ni titubeos, ha proclamado con contundencia que Kiko Rivera, su hermano menor y hasta ahora considerado vástago irrefutable del legendario Paquirri, podría no ser el auténtico descendiente biológico del malogrado torero, sino un niño que se unió a la familia mediante adopción. Esta afirmación, de una crudeza impactante, cimbrea hasta sus raíces el árbol genealógico más célebre y escrutado de nuestro país, sembrando una incertidumbre sin precedentes sobre la legitimidad de su origen. Fran ha rasgado el velo sobre una realidad que augura hacer tambalear los pilares de la estirpe Rivera, inyectando profundas y perturbadoras interrogantes sobre esos lazos de consanguinidad que hasta este instante se creían indisolubles e inquebrantables. Esta narrativa, que trasciende una mera disputa entre parientes por asuntos mundanos, entrelaza complejidades hereditarias, pactos secretos y traiciones históricas, desvelando una trama digna de los anales más impactantes y dolorosos de la crónica social española. La resonancia de sus palabras ha sido estruendosa, dejando una estela de incertidumbre, especulación y una inmensa expectación por el próximo giro en esta saga interminable. La magnitud de su impacto ha dejado a la sociedad completamente perpleja, preguntándose qué otros secretos yacen sepultados bajo la alfombra de una de las familias más influyentes del panorama mediático, un enigma que promete seguir desvelándose a cuentagotas. Francisco Rivera, universalmente conocido como Fran, no es un personaje cualquiera en la intrincada crónica social española. Su figura se erige como un pilar en el ámbito taurino y mediático. Como descendiente directo del mítico torero Francisco Rivera Paquirri y de la inigualable Carmen Ordóñez, su existencia siempre ha transcurrido bajo el implacable escrutinio público, un peso con el que ha convivido desde la cuna. En esta coyuntura particular, una entrevista concedida al prestigioso programa Espejo Público en el año 2025 marcó un punto de inflexión ineludible, un quiebre en el prolongado silencio que había mantenido sobre ciertos aspectos espinosos de su historia familiar. Francisco interrumpió su mutismo con una serenidad pasmosa, la de quien ha soportado una carga abrumadora durante demasiado tiempo y finalmente decide liberarla, sin importar las posibles repercusiones devastadoras que sus palabras pudieran acarrear. En esa trascendental intervención televisiva, el diestro reveló algo que muchos habían sospechado en los círculos íntimos de la familia, un murmullo persistente que pocos se atrevían a exteriorizar abiertamente, por temor a la reacción de los poderosos clanes involucrados. Kiko Rivera, el afamado DJ y prominente figura mediática, reconocido hasta ese momento como el incuestionable heredero de Paquirri e Isabel Pantoja, no sería, de acuerdo con las impactantes declaraciones de Fran, el hijo biológico del malogrado matador. Esta aseveración ha dejado a todos boquiabiertos, abriendo de par en par una caja de Pandora rebosante de interrogantes y de complejidades insospechadas. La onda expansiva de sus palabras ha resonado en cada rincón del panorama mediático, generando un debate encendido sobre la legitimidad de un origen que hasta ahora se consideraba indiscutible. Según la versión pormenorizada y categórica ofrecida por Fran, la verdad que él sostiene se fundamenta en una serie de documentos presuntamente hallados entre los ancestrales archivos familiares, legajos guardados con celo durante décadas, junto con una plétora de rumores persistentes que circulaban con insistencia en los más herméticos círculos íntimos de los Rivera. Estos elementos unidos sugieren con una insistencia notable que Kiko fue incorporado a la familia mediante un proceso de adopción, orquestado a mediados de los turbulentos años 80, escaso tiempo después de la trágica e inesperada defunción de Paquirri en aquel fatídico 1984. Una verdad que, de confirmarse con pruebas irrefutables, podría desvelar una trama oculta de proporciones insospechadas, reconfigurando por completo la narrativa oficial y la percepción pública de este clan. La aseveración es, sin lugar a dudas, demoledora en su esencia.
de corroborarse su veracidad con la exhibición de pruebas tangibles. Esta revelación no solo modificaría de raíz el intrincado árbol genealógico de una de las estirpes más célebres y seguidas de España, sino que también reescribiría de forma indeleble la historia sentimental y mediática del corazón español durante las últimas 4 décadas, marcando un antes y un después en la crónica rosa. El impacto de estas palabras ya se siente en cada rincón del panorama mediático, generando un debate acalorado y polarizado sobre la legitimidad de su origen y la credibilidad de quienes ahora se atreven a ponerla en tela de juicio. Para no perderse ningún detalle de este fascinante enigma familiar y estar siempre al tanto de lo último, les invitamos a unirse a nuestra comunidad en Chismeando CON Glamour, donde la verdad siempre encuentra su camino y los secretos, por mucho que se oculten, acaban saliendo a la luz. Para comprender la magnitud real y las implicaciones profundas de esta impactante desvelación, es imperativo retroceder en el tiempo hasta la efervescente década de los 80, una era en la que Paquirri e Isabel Pantoja conformaban una de las parejas más admiradas, idolatrada y sin duda mediáticas de todo el territorio nacional. Eran, a todas luces, la realeza indiscutible del folclore patrio y del arte taurino, un matrimonio de ensueño para millones de españoles que los veían como el epítome de la perfección y la pasión. Tras la prematura y lamentable muerte del torero en la plaza de Pozoblanco, se desencadenó un auténtico vendaval legal y mediático que giró casi exclusivamente en torno al espinoso y complejo reparto de su ingente herencia. La emblemática y codiciada finca Cantora, un conjunto de valiosas propiedades urbanas en Sevilla y Madrid, y una fortuna estimada en varios millones de euros se convirtieron en el centro de una discordia que perduraría por décadas. Desde aquel fatídico instante, las inagotables tensiones entre Isabel Pantoja y los hijos mayores de Paquirri, Fran y Cayetano, se han mantenido como una herida supurante que jamás ha logrado cicatrizar por completo, una fuente incesante de dolor y resentimiento. Fran y su hermano Cayetano, ambos vástagos de la inolvidable Carmina Ordóñez, han sostenido siempre, con una vehemencia constante y una frustración creciente, que Isabel Pantoja gestionó la herencia de su padre con una autoridad prácticamente total y de un modo absolutamente excluyente, dejándolos al margen de decisiones trascendentales que afectaban directamente a su patrimonio y a la sagrada memoria de Paquirri. Su indignación ha sido un motor constante en este intrincado conflicto, que ahora se recrudece con inusitada fuerza, añadiendo un nuevo y explosivo capítulo a la ya compleja historia familiar. No obstante, lo que Fran desveló en su entrevista de 2025 trascendía cualquier disputa económica, previa o cualquier rencilla material por bienes tangibles. Era de hecho una acusación de una gravedad aún mayor, una verdad explosiva que prometía derribar mitos y construcciones familiares que se creían sólidas como una roca, erigidas sobre cimientos de supuestas certezas. El torero afirmó categóricamente que Kiko no es hijo biológico de Paquirri, sino un niño que fue adoptado por la tonadillera tras el fallecimiento del diestro, en un movimiento que él interpreta como una astuta y deliberada estrategia para conservar el control absoluto sobre el vasto y codiciado legado de los Rivera. Esta hipótesis, de ser cierta, implicaría una manipulación sin precedentes de la verdad familiar, con consecuencias incalculables. Esto no es una simple conjetura lanzada al aire sin fundamento ni un rumor sin sustento alguno. Se trata de una imputación formal que Fran asegura respaldar con testimonios directos de personas cercanas a la familia, documentos inéditos y una plétora de detalles que, según sus propias palabras, se han mantenido en el más estricto silencio por respeto a la memoria familiar y por el temor a las represalias, hasta este preciso instante, cuando la verdad clama por ser revelada en su máxima expresión, sin ocultamientos ni medias tintas. La presión de décadas de silencio ha estallado, y Francisco Rivera se erige ahora como el portavoz de una historia que ha permanecido sepultada durante demasiado tiempo, generando un torbellino de reacciones y expectación sin precedentes en la crónica social. Para no perderse ni un ápice de estos impactantes giros del destino de nuestros famosos y mantenerse siempre al tanto, les animamos a unirse a la gran familia de Chismeando CON Glamour, donde la verdad se desvela con una claridad asombrosa. Según el pormenorizado relato ofrecido por Francisco, todo este intrincado entramado comenzó a gestarse en aquel trágico año de 1984, cuando la España mediática aún no se había recuperado del shock por la intempestiva muerte de Paquirri en la plaza. Isabel Pantoja, aún devastada y sumida en el profundo dolor por la inesperada pérdida del torero, pero al mismo tiempo con una férrea determinación de mantenerse en el centro neurálgico del foco mediático y social que siempre la había rodeado.
Habría iniciado un complejo y sigiloso proceso de adopción, orquestado con una maestría digna de los más astutos secretos, buscando consolidar su posición. Fran cita rumores persistentes de aquella época, los cuales se ven reforzados, según su versión, por el testimonio directo de un antiguo empleado de la finca Cantora, un confidente que ahora, tras décadas de mutismo y miedo, se atreve a romper su silencio para sacar a la luz todo lo que sabe. Este testigo anónimo, que concedió una entrevista bajo estricta confidencialidad a la revista Semana en el año 2024, aseguró sin titubear y con la voz temblorosa de la emoción que Isabel Pantoja realizó un viaje a México en el año 1983, antes incluso de la muerte del torero, y regresó a España poco después con un niño de corta edad, envuelto en un halo de misterio que posteriormente fue presentado ante el mundo como su hijo biológico. Una irrefutable prueba de su maternidad para el público que no despertaba sospechas. Esa criatura, afirma Francisco con rotundidad, sería el mismísimo Kiko, cuya identidad ahora se pone en entredicho, desatando una oleada incesante de interrogantes que sacuden los cimientos de su existencia y su percepción de sí mismo. Estos valiosos documentos, que supuestamente incluirían registros detallados de una adopción que nunca fue inscrita públicamente en los registros oficiales, una omisión que, de confirmarse, sería gravísima y estaría plagada de implicaciones legales trascendentales, se encuentran, según la versión de Fran, en posesión de un reputado abogado sevillano, una figura clave y discreta que trabajó para la familia Rivera durante aquella conflictiva y convulsa década de los 80, conociendo de primera mano sus secretos más íntimos y resguardándolos celosamente durante años. Este letrado, por consideraciones estrictamente éticas y profesionales, y quizás temiendo las devastadoras consecuencias de tal revelación para su propia reputación y la de sus clientes, aún no ha hecho públicos estos sensibles papeles que podrían desatar un terremoto informativo de dimensiones insospechadas, reconfigurando por completo la historia que creíamos conocer de esta mediática familia. Sin embargo, Francisco insinúa veladamente que podría verse forzado a hacerlo, revelando su contenido al mundo si la situación familiar y mediática continúa escalando sin control y la verdad sigue siendo obstinadamente negada por las partes implicadas, lo que sugiere una amenaza velada y una escalada en la tensión. La existencia de un enigmático testamento de Paquirri, supuestamente hallado en el año 2023, ha añadido otra capa de misterio y complejidad a este ya intrincado embrollo. Este hallazgo, que podría cambiarlo todo en la disputa por la herencia, revela que el diestro no menciona a Kiko como heredero directo de su fortuna y patrimonio, sino que únicamente lo refiere como hijo de Isabel, un detalle que, de ser cierto, es demoledor para la posición de Kiko. Este detalle, a juicio de Fran y de quienes apoyan su versión, refuerza la ya arraigada sospecha de que el torero ya albergaba serias dudas sobre la verdadera paternidad del niño en vida. Una sombra que lo persiguió hasta el final de sus días y que ahora emerge con una fuerza demoledora para complicar aún más la trama y la percepción pública, generando un mar de incertidumbre en torno a la identidad de Kiko. La sombra del pasado se cierne implacable sobre el presente de la familia, prometiendo nuevas batallas legales y personales que mantendrán a la opinión pública en vilo y redefinirán las relaciones entre los clanes. La complejidad de este asunto es tal que se necesitarán profundas investigaciones para desentrañar cada uno de los cabos sueltos, si es que eso llega a ser posible algún día, y ofrecer conclusiones definitivas que puedan apaciguar, o al menos aclarar, este turbio panorama. Como era de esperar, esta declaración, que ha resonado con la fuerza de un trueno en el firmamento de la crónica social, ha provocado una auténtica marejada que se ha desatado en todos los frentes posibles, afectando de manera directa e ineludible a cada uno de los implicados. Kiko Rivera, visiblemente afectado y sorprendido por la envergadura de la acusación, no tardó ni un instante en reaccionar ante tan demoledora imputación, sintiéndose traicionado y expuesto ante millones de ojos. Desde su cuenta oficial de Instagram, que cuenta con una legión de más de 1 millón de seguidores ávidos de novedades y expectantes ante cada movimiento, el DJ publicó una respuesta contundente, cargada de una indignación palpable y un dolor visible, desmintiendo categóricamente las afirmaciones de su hermano y reafirmando su identidad. En su emotivo mensaje, visiblemente afectado por el peso de la situación y la traición percibida, Kiko calificó la acusación de su hermano como una mentira cruel y reafirmó con una rotundidad inquebrantable que él es hijo de Paquirri hasta la médula, una afirmación que buscaba disipar cualquier atisbo de dudas sobre su origen y su identidad. Recordó con un nudo en la garganta que su padre le otorgó el apellido, lo crió, al menos en espíritu y legado,
y que ningún documento, por más que se presente, podrá arrebatarle esa identidad que considera suya por derecho y por el inmenso amor filial. Su desafío es total, con una trayectoria vital ya marcada por problemas de salud recurrentes, dolorosas adicciones superadas y una exposición mediática incesante. Se presentó ante su audiencia como una víctima directa de una campaña de desprestigio orquestada paradójicamente por sus propios hermanos. Una situación que lo dejó profundamente herido y expuesto ante millones de ojos curiosos. Isabel Pantoja, la inmortal reina de la copla, tampoco se mantuvo al margen de la vorágine mediática. En una aparición televisiva en el programa Sálvame Deluxe, visiblemente molesta y con el semblante serio y desafiante, la tonadillera afirmó con vehemencia que su hijo nació en Sevilla en el año 1984, aportando así una fecha y un lugar concretos que, a su juicio, desmentían cualquier posibilidad o rumor de adopción, defendiendo su maternidad con una fuerza inaudita. Para seguir desentrañando este fascinante misterio, no dejes de suscribirte a Chismeando CON Glamour, tu portal de referencia en la crónica social más candente. Sin embargo, para Fran, estas palabras de Isabel Pantoja no son más que una defensa desesperada, un último y fútil intento por aferrarse a una versión de los hechos que, según él, está condenada a ser desvelada tarde o temprano por la imparable y arrolladora fuerza de la verdad, cueste lo que cueste y caiga quien caiga en esta batalla mediática y familiar. La situación tanto en el ámbito legal como familiar y emocional es de una complejidad extrema, un verdadero nudo gordiano que parece imposible de desatar, enredando aún más a esta ya vapuleada familia y exponiéndola al máximo escrutinio público. Si llegara a comprobarse con pruebas irrefutables que Kiko fue adoptado, y aún más crucial, que no hubo una filiación legal reconocida con Paquirri, lo cual no ha sucedido hasta ahora, los efectos y las consecuencias podrían ser absolutamente devastadoras para el DJ, reconfigurando por completo su vida y su futuro en todos los aspectos, desde el personal hasta el patrimonial. En términos estrictos, su derecho legal a participar en el reparto de la vasta fortuna y las propiedades del diestro quedaría de forma automática anulado por completo, a menos que se demostrara que fue adoptado legalmente también por el torero, lo cual, como se ha señalado, no ha podido ser probado con la documentación existente, lo que añade una enorme incertidumbre a su porvenir económico y personal, dejándolo en una posición legal sumamente precaria y desprotegida. Esta revelación no solo afectaría su patrimonio, sino que también desdibujaría su identidad, un golpe brutal a su sentido de pertenencia y legado. Mientras tanto, la icónica finca Cantora, ese terreno que simboliza mucho más que una simple propiedad y que es en esencia el corazón palpitante de este interminable conflicto familiar, vuelve a colocarse una vez más en el epicentro de la polémica y el escrutinio público, como ha ocurrido en incontables ocasiones a lo largo de los años. Siendo testigo mudo de innumerables disputas, Fran y Cayetano han acusado reiteradamente a Isabel Pantoja de haber gestionado de manera opaca y poco transparente la herencia de su padre, denunciando, entre otras cosas, la venta clandestina de objetos personales de Paquirri sin su consentimiento expreso, incluidos valiosos trajes de luces, trofeos de gran valor sentimental y otras pertenencias de un inestimable valor histórico y afectivo para los hijos del torero, lo que ha generado una profunda indignación y un sentimiento de despojo entre ellos, perpetuando un dolor que parece inagotable. Incluso Kiko, en el año 2021, se sumó temporalmente a esta encarnizada batalla, denunciando públicamente que su propia madre le adeudaba una cuantiosa suma de dinero correspondiente a su legítima parte de la herencia. Un giro inesperado en la trama que lo puso por un tiempo del lado de sus hermanos, uniendo fuerzas en un frente común contra la matriarca, en un episodio de gran tensión familiar. Sin embargo, de confirmarse que Kiko no es el hijo legítimo y biológico del malogrado torero, su posición dentro de esta pugna hereditaria quedaría completamente debilitada, incluso anulada de raíz, dejándolo sin apenas capacidad de reclamación legal, una perspectiva que lo dejaría en una situación de extrema vulnerabilidad económica y emocional, sin amparo ni respaldo en una lucha que creía suya. No te quedes fuera de este espectáculo que nadie, absolutamente nadie, quiere perderse. La verdad sobre el linaje de Kiko Rivera está a punto de explotar como nunca antes, con revelaciones que redefinirán la historia de los Rivera Pantoja para siempre. ¿Será Kiko realmente el hijo del legendario Paquirri, o estamos ante el mayor engaño de la crónica social española, un secreto guardado con uñas y dientes que ahora por fin ve la luz? Las consecuencias de esta verdad impactarán a todos, desde las herencias hasta las identidades más profundas,
Y tú no querrás perderte ni un solo segundo de este drama que es más real que la ficción. Suscríbete ya Chismeando CON Glamour para nunca perderte lo último, las primicias más candentes y las exclusivas que solo nosotros te traeremos. Te esperamos con las puertas abiertas de par en par en el epicentro de la noticia que lo cambiará todo.